lo que vamos a hacer primero es analizar 3 diferentes métodos que se usan para interpretar las profecías. Esos 3 métodos se conocen como el método preterista, el método futurista y el método que usa la Iglesia Adventista, el método historicista. Yo prefiero llamarlo el método histórico de estudiar las profecías. La primera pregunta que queremos contestar en cuanto a los futuristas es: ¿qué grupos religiosos en realidad usan este método futurista de interpretar las profecías? Y la respuesta a esta pregunta es: grupos como los evangélicos, los bautistas, los carismáticos y los pentecostales usan el método futurista de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, ¿qué método emplean los futuristas para interpretar las profecías? La respuesta es que los futuristas usan un literalismo rígido. Para ellos, Israel, el anticristo, los periodos de tiempo que menciona Daniel y Apocalipsis, el templo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y los enemigos del pueblo de Dios, todo se debe entender literalmente. Ese no es el concepto adventista. Nosotros no creemos que la marca de la bestia es un tatuaje, ni creemos que la imagen es una imagen literal allá en Jerusalén donde la gente va a ir a inclinarse ante la imagen, ni creemos que el templo es literal tampoco. Queremos también hacer la pregunta: ¿cómo interpretan las profecías en cuanto al anticristo los futuristas? ¿Cómo entienden los futuristas la identidad del anticristo? La respuesta es que ellos creen que el anticristo será un personaje literal, que se va a sentar en un templo literal en Jerusalén. Va a edificar una imagen literal. Mandará a todos a inclinarse literalmente de rodillas ante esa imagen. Pondrá en la frente y en la mano un tatuaje literal y gobernará por 3 años y medio literales y perseguirá al Israel literal. Si la Iglesia Adventista adoptara tal método, dejaría de existir, no tendríamos razón para existir. Además de eso, eso significa entonces que los mensajes de los 3 ángeles todavía no se han cumplido. Se van a cumplir durante los últimos 7 años de la historia, después que la iglesia se ha ido al cielo en el rapto secreto. Ahora, la misión de la Iglesia Adventista es presentar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Pero si Apocalipsis 14 se aplica al futuro, se aplica 7 años después del rapto de la iglesia, entonces desaparece nuestra misión y desaparece nuestro mensaje. Así que el futurismo es un método que destruye en realidad todos los conceptos proféticos que tiene la Iglesia Adventista. Ahora hablemos un poco del método preterista. ¿Cuáles grupos religiosos usan el método preterista de interpretar las profecías? La respuesta es que la Iglesia Católica es preterista en su comprensión de las profecías. Pero no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias protestantes liberales, tales como la Iglesia Presbiteriana Unida, la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia de Cristo Unida. Ahora, ¿qué método usan los preteristas para interpretar las profecías? Los eruditos de la Iglesia Católica usan un método que se conoce como el método histórico crítico de interpretar la Biblia. Y por esa razón ellos enseñan que las profecías de Daniel y Apocalipsis
se cumplieron en la época cuando se escribieron esas profecías. Y entonces se escribieron como si fueran profecías, pero en realidad era historia. Básicamente lo que dicen los preteristas es que, por ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 7 se refiere a un personaje malvado llamado Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo. Ellos dicen que el libro de Daniel fue escrito en la época de Antíoco Epífanes y que el cuerno pequeño representa a Antíoco. En cuanto a Apocalipsis, ellos dicen que la bestia de Apocalipsis 13 representa a Nerón y que los eventos de Apocalipsis sencillamente describen eventos que sucedieron en el tiempo del Imperio Romano. Y que Juan sencillamente escribió este libro, estaba escribiendo eventos históricos que estaban ocurriendo, pero lo escribió como si estuviera profetizando eventos que iban a suceder en el futuro. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la iglesia adventista este método de interpretar las profecías, proyectar todas las profecías de Daniel y Apocalipsis al pasado? Destruye, hermanos y hermanas, toda nuestra escatología, toda nuestra comprensión de las profecías. Porque los mensajes de los 3 ángeles se cumplieron en el lejano pasado, nada tienen que ver con nosotros. Apocalipsis, el capítulo 10, que habla del origen de la iglesia adventista, no puede ser porque eso se cumplió fue en el pasado. El cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, el papado no tiene nada que ver con el cambio de la ley, según este concepto. Los mensajes de los 3 ángeles desaparecen porque eso es algo que debía proclamarse en el lejano pasado. Es decir, que el preterismo y el futurismo destruyen los conceptos adventistas del cumplimiento de las profecías. Y debo decir que los futuristas y los preteristas ambos literalizan todo. El método primordial, mis hermanos y hermanas, contra el cual tenemos nosotros que luchar no es primordialmente el método preterista. Tenemos que luchar primordialmente contra el método futurista. La mayoría de las iglesias protestantes, ustedes pueden prender el televisor en domingo y van a encontrar un evangelista tras otro que usa este método futurista para interpretar las profecías. Los futuristas enseñan que Daniel 2 se cumplió en la cadena profética hasta las piernas. Pero dicen, al igual que nosotros, que la cabeza de oro es Babilonia, pecho y brazos de plata Medo-Persia, vientre de bronce Grecia, piernas de hierro Roma. En ese sentido son igual que los adventistas, pero dicen que después del periodo de las piernas, los 10 dedos no se cumplieron consecutivamente. Dicen que han pasado 2000 años y no se han cumplido todavía los pies. Aunque la historia demuestra claramente que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Sucedió en el 476, pero ellos dicen no, eso no se cumplió. Es decir, hay 2000 años entre las piernas y los pies de la imagen de Daniel el capítulo 2. Entonces ellos dicen, lo que va a suceder es después del rapto, entonces empiezan a cumplirse los 10 dedos de los pies y empiezan a cumplirse los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia de Daniel el capítulo 7. Si ese es el caso, entonces ¿cuándo va a aparecer el anticristo? ¿Ya apareció en la historia o va a aparecer en el futuro? Va a aparecer en el futuro. Y si apareció en el futuro, ¿tiene el papado algo que ver con el cumplimiento de esta profecía? Absolutamente nada. El diablo ha querido esconder la identidad del cuerno pequeño, la identidad de la bestia, proyectando el cumplimiento al futuro, en vez de mostrar que el cumplimiento llegó a existir durante el periodo de la cadena profética. Así que yo pregunto, ¿el método futurista esconde el tiempo cuando debía aparecer el anticristo? Sí. El futurismo también oculta el lugar a donde aparece el anticristo. ¿A dónde buscan los protestantes hoy en día el anticristo? Dicen, el anticristo está en Roma. No. Los protestantes se están uniendo con Roma. Los grandes líderes protestantes, los grandes evangelistas de la televisión, uno tras uno ha hecho viajes a Roma
Y después de visitar se han mostrado admirados del papado. Rick Warren, quien escribió el libro La Iglesia con Propósito, y entre otros libros que muchos adventistas inclusive han usado, él dice que tal vez los protestantes y los católicos deben unirse a base de los puntos de doctrina que tienen en común, exactamente lo que dice el Espíritu de Profecía. El futurismo oculta la manera en que aparecerá el anticristo. Noten que estamos diciendo, el futurismo oculta el tiempo cuando va a aparecer, oculta el lugar a donde va a aparecer y oculta también la manera en que se va a manifestar. Ahora, hay un individuo que murió hace unos años, escritor de muchos libros, se llama Dave Hunt, futurista, pero discrepaba en algunos puntos del modo común de pensar de los futuristas. Yo quiero leerles lo que él escribió en cuanto a cómo será el anticristo. Acertó. No estoy diciendo que todo lo que dice es confiable, porque es un futurista. Pero en este aspecto que voy a leer, tenía razón de cómo iba a aparecer el anticristo, la manera en que el anticristo iba a aparecer. En su libro Global Peace, Paz Global, página 7 y página 8, escribió lo siguiente: mientras que el prefijo anti generalmente significa contra u opuesto a, también puede significar en lugar de o un sustituto de. El anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal contra el cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia desde adentro, profesando ser su fundador. Tremendo, ¿verdad que sí? Con sagacidad representará mal a Cristo, profesando ser Cristo. Y aquí es donde el panorama se complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo, entonces sus seguidores deben ser cristianos. ¡Qué descripción tan correcta! No es la descripción común y corriente que dan los futuristas. Él no era un futurista completo. En este sentido tenía razón de la forma en que iba a aparecer el anticristo. El anticristo no va a ser un ateo blasfemo que desafía a Dios y dice, muéstrame que existes. No, no, no. Enseguida los cristianos se opondrían a ese. El diablo es mucho más sigiloso, mucho más capcioso. Para engañar a los cristianos tiene que ser un individuo que profesa representar a Cristo mientras que en verdad se opone a Cristo. Y por eso los adventistas hemos dicho que el obispo de Roma y su sistema son representados por el cuerno pequeño y la bestia. Es un sistema dentro de la iglesia, la manera en que aparece. Siguiente punto. El futurismo esconde quiénes son los oponentes en el conflicto final. Los adventistas, hermanos y hermanas, creemos que los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y bíblicamente hemos demostrado que el dragón representa a Satanás obrando por medio de los poderes civiles del mundo. La bestia representa el papado. Y el falso profeta representa el protestantismo apóstata. Es decir, la guerra final es entre estos tres poderes y el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. ¿Cómo entienden los futuristas el conflicto final? Según ellos, la batalla final será entre los judíos y los árabes y musulmanes aliados con los rusos contra los judíos literales. Si esto fuera cierto, entonces el papado y el protestantismo apóstata
no tendría nada que ver con el cumplimiento de las profecías. Es decir, para ellos la batalla final es antisemítica contra los judíos. Pero la Biblia dice que el conflicto final es contra los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el sello de Dios. Ese es el punto de contención. Así que el futurismo esconde el verdadero motivo de la batalla y quiénes son los dos batallones en la batalla final. Es importante saber usar el método correcto de interpretar la profecía. Oh, hermanos y hermanas, es de vital importancia. El diablo es un zorro. Él sabe que destruyendo el método, destruye el mensaje. No solo es importante el mensaje de la iglesia adventista, el método que usamos para enseñar el mensaje es igualmente importante. Porque si descartamos el método correcto de interpretar las profecías, el mensaje se esfuma y se desvanece como la neblina. Lo que Satanás ha tratado de hacer, mis hermanos y hermanas, es esconder el hecho de que en 1844 comenzó el juicio celestial. En 1844, no solamente Satanás quiere esconder que ahí comenzó el juicio, sino que quiere esconder las verdades del lugar santísimo que los pioneros descubrieron cuando entraron en 1844 al lugar santísimo. ¿Satanás odia el mensaje adventista? Óigame, hermano, odia el mensaje adventista y hace todo lo posible por repudiarlo. El futurismo oculta la necesidad de prepararse para la tribulación. Los futuristas no creen que van a pasar por la tribulación. ¿Se van a preparar para pasar por una tribulación donde ellos no creen que van a pasar por eso? No. Así que ni el preterismo ni el futurismo son métodos que la iglesia adventista puede aceptar. Entonces la pregunta es, ¿cuál método es el que debe emplear la iglesia adventista del séptimo día? Nosotros, los adventistas, usamos un método que se conoce como el método historicista o el método histórico de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Debo decirles que las grandes iglesias de la Reforma Protestante, por ejemplo, Martín Lutero, el fundador de la iglesia luterana, Calvino, que es el fundador de la iglesia presbiteriana, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, todos usaban el método historicista de interpretar las profecías. Es decir, ellos creían que el cuerno pequeño y la bestia representaba el poder papal, igual que la iglesia adventista. Pero esas iglesias se han desviado de sus raíces y ya no creen que el papado es el cumplimiento del cuerno pequeño y de la bestia. Se han extraviado, en otras palabras, de sus raíces proféticas. La única iglesia en el mundo hoy, como iglesia, que es historicista, es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia que use este método. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es el método historicista? Es muy sencillo. Nosotros creemos que las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis, particularmente las profecías en cadena, como por ejemplo Daniel 7, donde uno tiene una secuencia de bestias, y Daniel 2, donde uno tiene una secuencia de metales, y las iglesias, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, nosotros creemos que esos eventos comienzan a cumplirse en los días cuando vivió el profeta. Es decir, nos lleva desde el día del profeta hasta el final del tiempo. Así interpretamos los adventistas las profecías. Decimos que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Éfeso es la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los emperadores. La iglesia de Pérgamo es la iglesia cuando entró la apostasía a la iglesia en los tiempos de Constantino el Grande. Tiatira representa el periodo del dominio papal. Sardis representa el periodo de la Reforma Protestante.
Filadelfia representa el movimiento milerita que proclamó el inicio del juicio. Y la Odisea es la última iglesia, la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Lo mismo hacemos con los sellos, lo mismo hacemos con las trompetas, lo mismo hacemos con Apocalipsis, el capítulo 12 y el capítulo 13. Hay una secuencia, es fácil de seguir y es fácil identificar quién es el cuerno pequeño en el desarrollo y quién es la bestia en el desarrollo, porque sabemos exactamente cuándo y dónde buscarlo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía a donde la hermana White habla del método historicista. Escuchen esta cita. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117 y página 118. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Algunos adventistas están haciendo eso con las trompetas. Me están diciendo que las trompetas son todas futuras. Nosotros estamos ahora en la sexta trompeta, mis hermanos y hermanas. Solo falta una, la séptima. Y tomar las trompetas y proyectarlas todas literalmente al futuro es violar el principio del historicismo. Así que dice ella, acontecimientos de la secuencia profética que han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. ¿Cuán importante es usar el método correcto? ¿Tiene algo que ver con la fe de la gente? Sí, señor. Ella dice que si usted las proyecta al futuro, el resultado es que se debilita la fe. Sigue escribiendo. Según las instrucciones que al Señor le ha complacido darme, está escribiéndole a un individuo, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos. Y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Cada profecía tiene su lugar debido en la cadena, dice ella. Y esta comprensión nos ha convertido en el pueblo que nosotros somos hoy. Si nos deshacemos del método, no tenemos razón de existir. Noten esta cita, la encontramos también en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 118 y 119. Las verdades que se han desplegado en secuencia ordenada. Fíjense, ¿en qué? Secuencia ordenada. A medida que hemos avanzado a lo largo de la línea de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, al ver la cadena de la verdad en las profecías son ¿una qué? Una cadena. Aquí hay otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 132. Escribió ella, continuamente se agitarán teorías para desviar la mente e inquietar la fe. Los que por experiencia participaron en el desarrollo de las profecías han llegado a ser lo que hoy son, adventistas del séptimo día, por medio de estas profecías. Este pueblo no existiría si no fuera por las profecías, por comprender correctamente las profecías. Una cita más, el libro La Educación, página 161, La Educación, página 161. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra. Al unir los eslabones de la cadena profética. ¿Al unir qué? Los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura,
nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar en el futuro. ¿Ven? Algunas profecías se han cumplido, otras se están cumpliendo, otras están por cumplirse, y no podemos tomar lo que se cumplió y decir es futuro, y tomar lo que es futuro y decir se cumplió, porque hay una cadena. No debemos traspasar las profecías al pasado o al futuro, debemos buscar a dónde cuadra esa profecía en la cadena profética. Sigue escribiendo la sierva del Señor: todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Ahora la pregunta surge: ¿existen hoy adventistas del séptimo día que están usando métodos futuristas y preteristas? Lamentablemente sí, hermanos y hermanas. Hay personas que están proyectando las profecías de las trompetas al futuro, y algunos están proyectando los sellos al futuro. Algunos inclusive están consiguiendo un segundo cumplimiento de la profecía de Daniel 7. Por lo menos un erudito reconocido en la iglesia murió hace unos años, escritor prolífico. Llegó al final de su vida a enseñar que el cuerno pequeño representa a los musulmanes, y murió adventista. Es serio este asunto. Necesitamos entender las profecías a la luz del método histórico. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente las profecías en cadena. Voy a leerles un par de citas de la hermana White sobre la importancia de los mensajes de los tres ángeles que el futurismo destruye. Si nosotros no estamos proclamando los mensajes de los tres ángeles, no tenemos razón de existir. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra misión y es nuestro mensaje. Los tres ángeles, estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 26. Los tres ángeles que aparecen volando por en medio del cielo simbolizan la obra de los que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Los tres están conectados. Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes, que significan tanto para la iglesia y que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no han perdido su vigencia. Satanás trata, ahora escuchen lo que Satanás trata de hacer. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y su lugar. ¿Qué hace Satanás? Trata de esconder ¿qué cosa? La importancia de los tres mensajes, el tiempo cuando se deben proclamar y el lugar que deben ocupar en la teología adventista. Sigue diciendo: pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. En otra cita que encontramos en Primeros Escritos, página 256, dice la sierva del Señor: muchos de los que aceptaban el mensaje, el tercer mensaje, no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Hermanos y hermanas, los mensajes de los tres ángeles hay que proclamarlos en orden. No trate de enseñarle en cuanto al sello de Dios y la marca de la bestia a la gente primero, porque eso es hacerlo al revés. Eso es comenzar con el mensaje del tercer ángel. No, dice el primer ángel predica y luego le dice, siguió otro diciendo y luego lo siguió un tercero. Hay que proclamarlos en su orden. Y eso es lo que está diciendo ella. Sigue diciendo: muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les apuntaban el camino al santuario celestial.
Y fíjese lo que sucedió cuando pasó eso. Muchos vieron la perfecta cadena de verdad en los mensajes angélicos. ¿Qué vieron en los mensajes angélicos? ¿La perfecta qué? Cadena de verdad. Y los recibieron gozosamente en su orden. Y entraron por fe con Jesús al santuario celestial. Escuchen esto, esta es la importancia de estos mensajes. ¿Ustedes creen que Satanás quiere que el mundo sepa estos mensajes? Si el mundo no entiende estos mensajes, van a estar en el lado equivocado, mis hermanos y hermanas. Y muchos adventistas, por no entenderlo, van a terminar en el lado equivocado. Dice la sierva del Señor: estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Ahora escuchen bien. Quienes los comprendan y acepten serán protegidos de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Los que qué? Los que los comprendan y los que y los acepten. ¿Cuán importante entonces son los mensajes de los tres ángeles? Vitales. Pero ¿qué dice el futurismo? ¿No son relevantes hoy? Porque es que Apocalipsis 14 es algo que se va a cumplir después del rapto, después que la iglesia está en el cielo. Y se aplica a los judíos literales en esa época. No tienen nada que ver con nosotros. Y por lo tanto, las iglesias no estudian los mensajes de los tres ángeles. Quedan sin ancla en medio de los vientos tormentosos y de las inundaciones del tiempo de angustia. Dice la sierva de Dios, sin refugio en el tiempo de angustia. Mis hermanos y hermanas, la gente hoy en día no quiere doctrina. La gente lo que quiere es emoción. Se quiere emocionar en la iglesia, quiere sentimientos, pero déjeme decirle algo. Si usted no tiene ideas doctrinales claras, no permanecerá firme en el tiempo de angustia. Así de sencillo es. Si no estamos bien fundados doctrinalmente, nos llevará el viento, vientos de doctrina.